Segunda de Crónicas, capítulo número 12. Y leemos solo un versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Y dice la palabra del Señor: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Lo leemos una vez más. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Dice la palabra del Señor: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, benditas gracias, Señor, te damos, porque a ti te ha placido, Señor, juntarnos en este lugar, derramar tu misericordia y obrar, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que te glorifiques en cada necesidad, en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Y ahí donde hay enfermos, Señor, obra tú sanando. Donde hay oprimidos, Señor, obra liberando. Y donde hay necesidad de tu palabra, Señor, fluya usted tocando los corazones y añadiendo cada día los que han de ser salvos. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra y sea glorificado tu santo nombre, rogándote, Dios, que la incrustes en nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Bastante larga la lectura, pero gloria a Dios porque el Señor nos permite navegar en toda su palabra. Y esta es una porción muy interesante, por cuanto hablamos del sucesor del rey Salomón. Estamos hablando del cuarto rey de Israel. Y que, por cierto, dice la Escritura que en sus 17 años de reinado hizo lo malo delante de Dios. En el transcurrir del libro de las Crónicas y del libro de los Reyes, que casi siempre van de la mano, usted va a encontrar que la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquellos que hicieron lo bueno, que se consideró bueno, no crea que también fueron mansas palomas. También hicieron muchas cosas equivocadas. Dios, dice la palabra, está hablando a tiempo, fuera de tiempo, y está hablando de muchas maneras para que cada uno de nosotros disponga su corazón delante de Dios, reciba de Dios y glorifique su nombre. El mayor beneficiado siempre va a ser usted, porque Dios está sentado en su trono, el Hijo está sentado a su diestra, y el Espíritu Santo junto con su iglesia un día estará en la presencia de Dios. El problema es que nosotros debemos de garantizarnos estar en ese lugar. Esta historia habla del rey Roboam, como repito, el sucesor de Salomón, y que en su tiempo de reinado tuvo pequeños momentos de gloria, pero que en lugar de impulsarlo a seguir adelante
adelante en lugar de impulsarse a servirle al gran yo soy por el respaldo que recibía de Dios. Dice la Biblia que se alejó de Dios y no dispuso su corazón delante de Dios. Es por ello que en esta tarde queremos ver algo que dice: lejos de mí nada puedes hacer. ¡Aleluya! Lejos de mí nada puedes hacer. Roboam, desde el momento en que él recibió su reinado, dice la Biblia, estaba ya en Siquem, y se juntó todo el pueblo de Israel para coronarlo rey. Pero en ningún momento invitaron a Dios. Y él se coronó y empezó a hacer las cosas, tratando de seguir los pasos de sus padres, de sus antecesores. Pero poco tiempo le duró, por cuanto su corazón se inclinó más hacia la maldad. Dice la Biblia que tenía todas aquellas cosas raras que hizo su padre Salomón, en la idolatría que era objeto su madre. Ambas cosas en el corazón de él hicieron estragos. Por eso es que los padres debemos de preocuparnos por nuestros hijos y no tolerarles todas aquellas cosas que a nuestros hijos se les ocurren, porque la tolerancia no es muy buen consejero para nuestros hijos. Y más aún con un ejemplo que vamos a ver, en donde los jóvenes son imprudentes, los jóvenes son agresivos, violentos. Y dice la Biblia que cuando el rey Roboam estaba siendo coronado, Jeroboam descendió y pidió al rey que le bajara el yugo que el padre de él le había puesto a Jeroboam y al pueblo completo de Israel, que lo disminuyera. Y él y el pueblo de Israel prometían servirle por siempre. Entonces vino el rey y dijo: regresad en 3 días y te tendré respuesta. Y entonces se fue el rey a los ancianos y pidió consejo a los ancianos. Y dijo el rey: ¿qué aconsejáis vosotros ante la petición de Jeroboam? Y los ancianos le dijeron: si fueres hoy siervo y sirvieres a este pueblo y le entendieres y con palabras suaves les hablares, este pueblo te servirá por siempre. Pero vino el rey e hizo a un lado la sabiduría, e hizo a un lado la palabra de Dios, y se fue a los jóvenes que andaban con él, que se habían criado con él y que iban delante de él. Y le dijo a los jóvenes: ¿qué aconsejáis vosotros ante la petición del pueblo? Y usted ya sabe cómo son los jóvenes, de intrépidos, abusivos, violentos, malcriados, de todo hay. Y dijeron los jóvenes: así dirás al pueblo de Israel: el menor dedo de mi mano es más grande que los lobos de mi padre. Mi padre os castigó con yugo, yo les aumentaré más. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Ya se puede usted imaginar lo que sucedió en Israel.
El problema no está en el hecho de recibir una cantidad de palabras que tal vez me pueden servir. El hecho está en que Dios está derramando misericordia y quiere que tú vivas bien delante de Él y lo glorifiques a Él. Que tú recibas el consejo a tiempo y fuera de tiempo. Él no quiere que a ti te vaya mal. Al contrario, Él quiere que tú recibas delante de Dios y que lo glorifiques a Él y que tu vida sea de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque Dios estará contigo. Cuando Roboam le dio estas palabras al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se rebeló y de ahí nacieron dos pueblos, 11 tribus de Israel y una pequeña tribu separada que era la tribu de Judá. Se dividió Israel por una mala praxis del rey o por una mala decisión del rey. Hoy en día sucede lo mismo. Nosotros tenemos situaciones, tenemos problemas, queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero lo que menos queremos es estar en la presencia de Dios. Queremos que Dios derrame misericordia, nos llueve problemas serios, tenemos situaciones serias, pero o no pedimos consejería, y si la pedimos nos vamos al lugar equivocado, y cuando ya hemos recibido el beneficio nos olvidamos de Dios. Igual, lejos de Dios no puedes hacer nada. Cuando tú empiezas a alejarte del Señor, tu vida empieza a vivir experiencias raras, tu vida empieza a vivir situaciones que no estás acostumbrado a vivir. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué tú estás teniendo una cantidad de acciones? ¿O por qué no estás recibiendo las bendiciones que has estado acostumbrado a recibir? Yo más bien te diría, pregúntate, ¿en qué momento decidiste alejarte de Dios? Pregúntate, ¿en qué momento decidiste darle la espalda al Señor? Porque cuando nosotros nos volvemos desobedientes, Dios quita su mano y se aleja. Y entonces es el lloro y el crujir de dientes. Dice la Biblia que este rey había comenzado su reinado a los 40 años de edad, reinó 17 años, pero de esos 17 años, solo 3 años fueron confirmados por Dios, por cuanto en los 3 años hizo el intento de querer acercarse al Señor. Nuestro mayor problema es que nos hemos vuelto religiosos, tradicionalistas y acostumbrados a muchas cosas. Alguien hace poco me decía, pastor, ¿y ustedes van a participar en el Día de la Biblia? Y yo le dije, a título personal le voy a contestar, no a nombre del pueblo, porque el pueblo tiene su propia opinión en ese respecto. Pero yo no soy partidario de eso, porque eso es una costumbre que en nada está edificando al pueblo de Dios. Y porque yo ya viví la experiencia allá en mi país, y porque allá lo quisieron hacer, no con un día especial, sino que en las escuelas y en los colegios se orara antes de entrar a clases. Entonces ya te puedes
puedes imaginar las diferentes corrientes ideológicas que hay en una aula, en la cual unos hacen de un modo la oración, otros la hacen de otro modo la oración, y otros tampoco oran porque no creen en la oración. Ya te puedes imaginar el caos que llevó. No duró como 3 meses esa cosa. Aquí sería igual. O sea, yo puedo ir y puedo participar y puedo hacer la cara que quieran que se haga, pero yo no he venido para hacerle caras a la Biblia, he venido para obedecerla y para cumplirla tal como el Señor así lo ha establecido. Y esa es una de las razones por el cual el pueblo camina para atrás en lugar de caminar para adelante. Porque hace la Biblia a un lado y pone su propio criterio. Nos atrevemos muchas veces a quererle buscar la lógica adecuada a las cosas de Dios. O como Roboam, vemos el consejo, vemos la razón de Dios sobre nuestras vidas. Y a Roboam no le pareció y no le gustó. Y entonces dice la Biblia que dejó el consejo de los ancianos, dejó el consejo de la sabiduría y se fue al consejo de los jóvenes. Claro, aquellos estaban llenos de energía, ellos miraban el mundo de otra cosa, ellos no estaban acostumbrados a que los estén gobernando severamente. En la época del rey Salomón las cosas se habían disperso. Pero el que está sin Dios está en fracaso. El Señor dice: lejos de mí nada podéis hacer. La Biblia, como repito, refleja decisiones, refleja posiciones, pero el rey Roboam se había convertido en un rey orgulloso, en un rey petulante, cruel, a tal grado de que en su forma de ser, 14 años de los 17 que sirvió como rey fueron completamente de derrota, a tal grado que terminó siendo esclavo de Egipto. Dios quiere darte la mano a ti. Dios quiere que te des cuenta que entre más cerca estés tú de Él, la bendición es tuya. Dios dice en su palabra: yo derramo mis misericordias, dice el Señor, todos los días sobre justos e injustos. Si sobre los injustos derrama misericordia, ¿cuánto no más hará el Señor por ti? ¿Cuánto no más derramará el Señor por tu vida al saber que tú abriste tu corazón un día delante de Dios para recibirlo como tu Salvador personal? Dios se glorificará en tu vida, porque Él ha dicho que Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu todo. Tú no tienes nada más que clamarle a Él, pedirle a Él, buscarlo a Él, y tendrás todo lo que tú quieras, siempre y cuando no sea pecado. Tú no estás solo, tú te encuentras solo porque quieres, porque has puesto tu vida delante de Dios y le has dicho a Dios: no me parece tu consejo, no me parece tu forma de ser, así es que yo te hago a un lado y yo sigo mi camino, porque es mi lógica la que va a ir por delante. Prepárate, porque ya sabes que al final, si es que llegas, tu vida será de fracaso, de discordia, de dolor y de tristeza. Lejos de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. En el capítulo 10 del libro de Crónicas, ahí lo leen en casa, no se preocupen, se habla del inicio de la vida de Roboam y especialmente de su reinado.
Y Roboam, contento, feliz, él empezó a incursionar en su reinado, pero lo que menos hizo fue llamar a Dios. Entonces él empezó a ser orgulloso, empezó a ser descuidado, y lo que más tuvo de él fue que no tuvo en gran valor el consejo de Dios. Se descuidó tanto de su vida que hacía lo que otros querían y actuaba en forma brusca porque Dios no estaba con él. Y aún así Dios le confirmó su reinado por 3 años, porque los primeros 3 años hizo el intento de buscar de Dios, y aunque lo hizo a medias, pero Dios estaba con él, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y Él te ha prometido a ti estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Estés con bien o estés mal, tú eres un hijo de Dios. Y Él te ha prometido y te ha hecho promesas y es fiel a sus promesas. El problema es que aunque Dios esté contigo, porque Él te va a guardar por la sangre de Cristo en tu corazón, tú no vas a recibir todo lo que estás acostumbrado a recibir. Ni mucho menos Dios va a andar contigo de la mano, porque Dios no puede estar en medio del pecado. Cuando tú decides pecar, cuando tú decides darle la espalda a Dios, tú le estás diciendo a Dios que te vale poco lo que Él pueda pensar o decidir en tu vida. Y es allí donde nosotros debemos de preocuparnos, por cuanto si venimos a Cristo, no es para venir a ocupar una butaca aquí en la iglesia, a estar incómodamente sentados porque ni piso tienen esos, qué bárbaros, sino porque hemos decidido servirle al Rey de la Gloria, porque el Rey de la Gloria va a derramar misericordias en abundancia en nuestras vidas y se va a glorificar en cada una de nuestras necesidades. Porque si Dios no va a estar conmigo, ¿para qué estoy aquí? Pero yo quiero estar con Dios. Yo quiero disfrutar de Dios. Yo quiero recibir de Dios todas esas bendiciones que Él tiene preparado para mí. Dice en la Biblia que hay 8.500 promesas y todas son tuyas si tú eres fiel delante de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando no hay fidelidad? ¿Qué pasa entonces cuando tu vida empieza a retroceder y cuando yo empiezo a considerarme que soy más sabio que Dios, como este rey, que habiendo escuchado el consejo de los ancianos, decidió dejar a un lado a los ancianos para buscar a los jóvenes? Decidió dejar la sabiduría para experimentar otras causas. Lógico que su vida empezó a fracasar. Y dice la Biblia, en el verso 1, que Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. El verso 1 del capítulo 10. Y entonces lo escuchó Jeroboam, que era uno que había salido huyendo y se había ido para Egipto por cuanto había hecho lo malo. Y el rey Salomón lo había desterrado y lo había castigado y le había puesto yugo severo sobre su vida y sobre su pueblo. Si tú leyeras el capítulo 10, 11 y 12 del capítulo de las Crónicas y el 12 del libro de Primera de Reyes, tú te darías cuenta de muchas cosas que sucedieron con este rey y que sucedieron también con Jeroboam y con el pueblo de Israel y de Judá, pero que dice la Biblia que también
necesario porque había un designio de Dios. Pero Roboam empezó su reinado, siguió adelante, hizo a un lado a Dios y empezó a ser cruel con su pueblo, a tal grado de que el pueblo le dio la espalda y aún lo hicieron correr cuando él fue a comprar los tributos o a cobrar los tributos. Él comenzó su reinado dejando a un lado a Dios y siguió adelante sabiendo que Dios en su momento le podía pasar la factura, y aún así lo tuvo en poco, porque él quería demostrar su capacidad como rey y él quería hacer las cosas como a él se le habían ocurrido, y tuvo en poco el consejo de Dios. Dios te da a ti la oportunidad grande de que tú vivas en victoria delante de Dios, de que tú recibas de Dios bendiciones abundantes, de que tú vayas de la mano con Él y que te des cuenta que Él es tu cobertura, Él es tu protección, Él es todo para ti. Que un día Él te encontró a ti no siendo nada, que Él te encontró a ti cuando estabas muertos en delitos y pecados, te encontró a ti cuando eras abominación delante de Dios, y Dios en su infinito amor te acercó a Él por medio de Cristo y te dio la oportunidad de entablar comunicación con Él cuando esa comunicación se había roto hace miles de años. Y aún así el hombre es rebelde, se aleja y no quiere nada de Dios. Dios te está dando oportunidades preciosas para que tú las vivas, las disfrutes, y para que tú te des cuenta de que Dios bien puede haberse alejado, separado, hacerse al final el desentendido con su pueblo o con el pueblo de Dios o contigo mismo, por cuanto nosotros siempre vamos de continuo, siempre a la maldad. Y por una alabanza que cantamos hacemos miles de cosas desagradables delante de Dios. Nos enojamos, murmuramos, criticamos, señalamos, abusamos de los demás. ¿Y qué digo? ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos? Aquí venimos, ponemos una cara de ángel, no hacemos absolutamente nada. Nomás cruzamos las piedras que están allá al otro lado y como que tenemos transformación. Se nos olvidó que éramos cristianos y empezamos a hacer de las nuestras. Yo le digo, es triste, porque aquí en San Carlos es un pueblo bien chiquito y aquí ustedes no han terminado de hacer las cosas cuando media humanidad las sabe. Y es triste ver o escuchar el concepto que se tiene de determinadas personas por cuanto su actuar es equivocado y siempre está dándole la espalda a Dios. Y aunque se den golpes de pecho y aunque pongan cara de Garfield, siempre les van a señalar como lo peor porque no está Dios con ellos. Es triste. Pero usted va a ver, llegan a las iglesias, pues no solo aquí vienen, vayan a las otras y es igual. Un montón de hipócritas que llegan a las congregaciones y ponen carita de yo no fui, pero nomás salen a la puerta y se acabó todo el paquete. Así era este rey. Este rey cuando estaba en problemado se acordaba de Dios, pero Dios resolvía su problema y él le daba la espalda a Dios otra vez. Y Dios estaba tocándole a la puerta y queriéndole dar consejo, pero Roboam no entendía. ¿Y tú estás entendiendo?
Tú estás abriendo tu corazón para que Dios hable a tu vida y te diga que debes de cambiar tu posición delante de Dios y que debes de dejar de actuar en forma miserable delante de Dios, sino que actúes en la forma como Dios quiere para tu vida. Lejos de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. En su infinita bondad, Dios también te dice que cuando tú empieces algo, que cuando tú quieras emprender un proyecto, una empresa, hacer algo positivo para tu vida, para tu familia, al primero que tienes que invitar ya sabes quién es. Dios, ven a mi vida. Señor, tú eres la fuente de la razón. Sin ti nada tiene sentido. Si tú empiezas tu trabajo, tu vida, las acciones de diario llamando al Señor, tu vida tendrá sentido, tú tendrás gozo y tú vivirás en una forma que todo el mundo se quedará con la boca abierta. Probablemente para el mundo tú puedas ser un loco, porque caminarás riéndote en medio de los problemas. Para el mundo de afuera a ti se te habrán disparado las tuercas del cerebro, por cuanto en tu corazón siempre habrá gozo, porque Dios está contigo. Y aunque tú tengas problemas, Dios te va a dar las respuestas a cada uno de ellos. Entonces debes de buscar de Dios y debes de tener firmeza y perseverancia en las cosas de Dios. A mí me impacta este rey porque él traía experiencias de sus antecesores, sabía todo lo malo que había hecho el rey Saúl, sabía lo bueno y lo malo que había hecho el rey David y cómo Dios le había dado respaldo al rey David. Sabía también lo bueno y lo malo que había hecho el rey Salomón. Y cómo también él había recibido, Salomón, una revestida de Dios por cuanto tenía un harén de impías. Si este muchacho se voló la barba, tenía 700 concubinas y 300 esposas. Y todavía le hacía falta. Es que hay algunos pastores que hoy quieren ser Salomones, ¿sabían ustedes? Que el Señor reprenda al diablo. Sin embargo, vea esto. Todo el cúmulo de experiencia no le sirvió de nada para buscar de Dios. Todo el cúmulo de experiencia que había anterior, aún tenía un cuerpo de ancianos muy colegiados, muy respetables, llenos de Dios, y no les dio la importancia de vida. Había un profeta que Dios lo usaba en gran manera, tampoco le hizo caso. Dice que dejó la consejería de los ancianos y se fue adelante los jóvenes. Y durante el tiempo que él estuvo con Dios, su vida no era tan emotiva ni tan evolutiva, porque eran pocas las cosas buenas. Dice la Biblia y lo presenta, que él no era tan malo. Solo simple y sencillamente le dio la espalda a Jehová. Solo eso era lo malo que había hecho. Si tú le das la espalda a Dios, ¿de qué te sirve todo lo demás? Si Dios no va a estar contigo. Y Dios quiere llenar tu vida, derramar bendiciones abundantes, cubrirte en todas las áreas, apoyarte en todo lo que necesitas. Pero tienes que aprender a perseverar en Dios, tienes que aprender a buscar de Dios, tienes que aprender a servirte de Dios.
Yo se los voy a hablar a título personal, por cuanto no puedo meterme en sus cerebros ni puedo meterme en sus corazones, pero sí puedo hablarles de lo mío. Y para mí, desde que me levanto, le digo a Dios: Señor, soy incapaz de estar delante de tu pueblo, necesito tu consejería. Señor, necesito tu respaldo y necesito tu fuerza. Porque sé que sin Dios nada se puede hacer. Sé que si no estamos abriendo nuestro corazón delante de Dios, un día lo vamos a sacar de este lugar y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Eso fue lo que le pasó al rey Roboam. Y él empezó a ser cruel, y él empezó a ser orgulloso y petulante. Hizo a un lado a Dios. Entonces dijo Dios: lo voy a dejar en cautiverio con el rey de Egipto. Y la idea no era dejarlo en cautiverio. Si Roboam no se arrepiente a tiempo, y si Roboam y el pueblo de Israel no se arrepiente a tiempo, entonces todo Israel hubiese sido exterminado, porque le habían dado la espalda a Dios y habían tenido de menos al Señor. Dice la Biblia que cuando el rey Roboam le dio la espalda a Dios, y allá el verso 1 del capítulo 12, si lo lee conmigo, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dice, oiga, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto. Y Dios envió al profeta a decirle a Roboam: por cuanto tú has pecado y tu pueblo ha pecado, pereceréis en manos de Egipto. Ahí empezó a llorar Roboam y empezó a crujir los dientes como hacemos nosotros. No se preocupe, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a eso. Nuestros dientes ya parecen matraca. Cada vez que tenemos dolor, nos acordamos de Dios. Se acabó el problema porque Dios lo resolvió y nosotros damos las vueltas y somos más impíos que antes. Pero eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios, porque tú te estás alejando de Él. Te lo voy a repetir: el único pecado que no se perdona es tener de menos la sangre de Cristo. Es el pecado imperdonable de Dios, porque el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio puro. Se hizo pecador por ti, se hizo maldito por ti para que tú recibieras victoria. Y el único camino por el cual el hombre puede tener salvación es a base del sacrificio de Cristo. Pero Roboam, dice la Biblia, le dio la espalda a Dios. A su 3.er año dejó la ley de Dios y el pueblo de Israel con él. Es triste, pero tú ves las iglesias de hoy, iguales, bonitas en los templos, montones de cosas bonitas a los ojos, cantan muy bonito, hablan bonito, todo el mundo llega, menos Dios. Porque no hay corazones dispuestos para alabar a Dios. Porque no hay corazones dispuestos a humillarse delante del Señor. Porque todavía no hemos aprendido a ser perseverantes y a tener firmeza delante de Dios.
Dios quiere que tú cambies tu forma de ser. Que te des cuenta que la mano de Dios está para ti. Que te des cuenta que Dios sigue derramando misericordia y la sigue derramando en abundancia. Pero que debes de dejar lo malo allá afuera y decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Haz de mi vida como tú quieras. Cuando el profeta llegó ante el rey Roboam y le dijo: tú perecerás en las manos del rey de Egipto, Roboam empezó a llorar como un niño, y el pueblo de Israel a ponerse en cilicio y a humillarse delante de Dios. Y entonces dijo Jehová: mi pueblo se ha humillado. Mi pueblo se ha humillado delante de mí. No voy a exterminar a mi pueblo. Lo voy a salvar de las manos de Egipto. Pero lo voy a dejar en cautiverio para que entienda y para que comprenda que a Dios no se le da la espalda. Y así terminó Roboam. 17 años de reinado, siendo un fracasado, siendo esclavo, viviendo de las migajas de otro, cuando todo lo tuvo en las manos para disfrutarlo él, porque Dios se lo estaba ofreciendo. No sé qué es lo que vas a escoger tú. No sé qué es lo que tú tienes en tu corazón. Dios te está ofreciendo la vida y Dios te está dando a ti la oportunidad de que abras tu corazón y que te des cuenta que Dios es tu vida y Dios es la razón de todo para ti. Tú tienes la libertad de escoger. O buscas el consejo de Dios, la mano de Dios, la cobertura de Dios. O ve y rómpete el pecho en el mundo, que donde Satanás te hará papilla y destruirá tu vida, tu familia, tus empresas y todo aquello que tú empieces. Yo con esto termino. Dios te está dando a ti la oportunidad de recibir de Dios en esta hora. Habiéndonos encontrado muertos en delitos y pecados, habiendo encontrado nuestras vidas destrozadas y siendo abominables delante de Dios, Dios decidió derramar misericordia, establecer un plan perfecto y darte a ti la mano para que tú te agarres de Él. Lo único que Dios te dice en esta tarde es: lejos de mí nada puedes hacer. Busca su rostro, busca a Cristo en todo momento y en todo lugar. Aunque tú sientas que la tierra se va a abrir y la tierra te va a tragar, recuerda que tienes un Dios poderoso que está contigo. Recuerda que Dios te ha prometido todos los días hasta el fin del mundo darte victoria. Recuerda que Dios te compró en la cruz del Calvario para hacer de ti un hijo glorioso delante de Él. Nunca le des la espalda a Dios, ni te creas más sabio que Él, ni permitas que Satanás ponga miseria en tu corazón, porque Dios no puede ser burlado. Alma que pecare, dice la Biblia, esta morirá. Y si tú te alejas de Dios, estarás en pecado. Si tú te alejas de Dios, no esperes bendiciones entonces de Dios, porque Dios jamás se va a hacer del ojo pacho al ver que tú estás en pecado. A Dios jamás lo podrás sobornar. A Dios jamás lo podrás comprar con nada. Total, todo es de Él. De Él es el oro, de Él es la plata, de Él es el mundo, de Él es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Con qué puedes impactar tú a Dios? Glorifica al Señor. Abre tu corazón delante de Él y recíbelo en esta hora. Y Dios te dará la victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a dejar que sea Dios el que se glorifique. Que sea Dios el que derrame misericordia.
Y antes de entregarle el espacio a mis hermanos, yo quiero que tú medites en tu corazón y que te des cuenta de que Dios todavía te sigue amando, que Dios todavía sigue siendo un poco tolerante por amor a ti, pero también por amor a su Hijo. Y que Él no quiere que tú perezcas, ni quiere que tú sufras. Lo que Dios quiere es que tú procedas hacia un digno arrepentimiento. Así es que medita en estas palabras y solo recuerda: lejos de mí, nada podéis